Durante las primeras décadas del virreinato de la Nueva España, hacia 1604, Gonzalo Fernández de Figueroa, vecino de Valladolid de Michoacán, hoy Morelia, recibió permisos para producir cal en estos lugares, por lo que se construyeron dos caleras, que posteriormente, hacia el año 1721, se convirtieron en haciendas que dieron origen y nombre a las comunidades de Caleras de Ameche y Caleras de Obrajuelo, debido a la vecindad con las haciendas establecidas entonces en dichos poblados. Hacia finales del siglo XIX, durante la época del Porfiriato, se tienden las vías del ferrocarril que va desde Ciudad de México hacia Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, estableciéndose una estación, Mariscala, la cual fue construida a finales de 1880. Esta vía de comunicación hizo posible el traslado de personas de un lugar a otro, y ya no solo por el antiguo Camino Real. En los alrededores de dicha estación tuvo lugar una batalla a mediados de 1915, durante la Revolución Mexicana, entre villistas y tropas al servicio del general Álvaro Obregón, posterior a los combates de Celaya de abril de ese mismo año. Muy seguramente, durante los más de 400 años de existencia de pobladores en estos lugares, hubo la necesidad de acercamiento a Dios y a los servicios religiosos. Las capillas de las haciendas eran los centros de evangelización de la población que vivía anexa a ellas, y se mandaba traer a los presbíteros desde las poblaciones más importantes cercanas al lugar, muy probablemente de los conventos franciscanos de Apaseo y Querétaro, y así fue al correr de los siglos. Cuentan los mayores de la comunidad que la primera celebración eucarística que se celebró en el primer templo en el lugar donde se venera a la Virgen de los Dolores, patrona de la comunidad, fue aproximadamente hacia el año de 1961, de lo cual da testimonio la señorita Sofía Piña. Según ella, por esas fechas se celebraron los 15 años de la señorita Catalina. Las celebraciones eucarísticas eran muy esporádicas, tan solo en casos especiales y cuando la gente lo requería. El presbítero que celebró entonces fue el padre José Villacaña, perteneciente a la parroquia de San Bartolomé Aguacaliente. Aproximadamente para el año de 1965 continuó con esta labor el padre Rogelio II Escobedo. Él fue quien se interesó en la evangelización y de que la gente asistiera más a los actos religiosos. Su presencia fue muy positiva, ya que se acercó mucho a la gente y propició que la comunidad se preocupara por estar más cerca y en contacto con la iglesia. Ya para el año de 1967, la comunidad asistía a las celebraciones dominicales en los poblados vecinos de Obrajuelo y San Bartolomé. La gente de la comunidad se preocupaba por tener todos los actos sacramentales como bautismo, confirmación, comunión y casamientos, y procuraban asistir a los actos penitenciales. El padre Rogelio invitó a algunas personas para que dieran temas de catequesis, entre estas las señoritas Terencia Ceciliano y Josefina Yáñez, lo que tuvo como fruto el que tuvieran primeras comuniones en la comunidad, acercando al sacramento de la comunión a 6 niños en el año de 1968. El padre asistió a la comunidad aproximadamente durante 10 años. En el mismo año de 1968, el padre Mariano Aguirre contribuyó también a brindar el servicio a la comunidad con más frecuencia. Él también pertenecía a la parroquia de San Bartolomé. Alrededor del año de 1976, llegó para continuar asistiendo a la población de la comunidad el padre Esteban,
quien igualmente estuvo a cargo de la parroquia de San Bartolomé. En el año de 1983 continuó con la asistencia a la comunidad el padre Froilán. Él estuvo asistiendo a celebrar muy esporádicamente y era perteneciente a la parroquia de San Miguel de Ixtla. Para el año de 1987 estuvo asistiendo a la comunidad en los actos litúrgicos el padre Mariano, perteneciente al santuario de Nuestra Señora del Pueblito, Querétaro. Durante su estancia, él hacía lo imposible para que la gente se interesara en asistir a las celebraciones eucarísticas, ya que la comunidad estaba muy apática ante esos actos, a tal grado que las celebraciones las realizaba en los lugares más concurridos por la gente, como eran los campos deportivos y en las calles principales. También asistía con medicamentos naturistas y despensas a la comunidad. Él no duró mucho, ya que desafortunadamente murió 2 años después a causa de un paro cardíaco en el camino de San Bartolomé hacia Caleras. En 1989 continuó asistiendo a la comunidad el padre Francisco Magdaleno, perteneciente a la parroquia de San Bartolomé. Después de él, la comunidad quedó desatendida por un periodo de 6 meses aproximadamente y sin celebraciones eucarísticas. Por tal motivo, el señor obispo de Celaya, Monseñor Victorino Álvarez Tena, se preocupó y envió a unas madres religiosas para que la comunidad continuara activa en los actos religiosos. Ellas duraron de misión con nosotros aproximadamente 1 mes. Ya para entonces le correspondió a la parroquia de San Juan Bautista y a Paseo el Grande continuar ofreciendo los servicios eucarísticos a la comunidad. Algunos de los presbíteros que estuvieron asistiendo fueron el padre Rafael, conocido como el Español, y el padre Luis Manuel Toral. Ya cuando estuvo a cargo de la diócesis de Celaya, el señor obispo, Monseñor Jesús Humberto Velázquez Garay, le encomendó a la parroquia de San Pedro Apóstol que continuara con los servicios eucarísticos en la comunidad. El sacerdote que entonces estaba a cargo de esta era el padre Daniel Huerta Ibáñez. Este llegó a la comunidad en el año de 1991, procurando asistirnos con mucha más frecuencia y estar al pendiente de los requisitos de la gente. Al ver que la comunidad no contaba con ningún apoyo ni respaldo por tantos años de ninguna parroquia cercana, sugirió que fuéramos pensando a qué parroquia nos acomodaba pertenecer para, de esta manera, se tuviera un seguimiento en todo lo que se refería a los actos sacramentales. Después de muchas pláticas y papeleos con la diócesis, se optó por pertenecer a la parroquia de San Pedro Apóstol, por gracia de Dios. En el tiempo que estuvo como párroco y guía espiritual de la comunidad, asistía a celebrar la Santa Misa los sábados primero y último de cada mes. Al estar el padre Daniel más cercano a la comunidad y consciente de la importancia del trabajo evangelizador, invitó a las personas más cercanas al templo, quienes eran Reina Rubio y Guadalupe Yáñez, entre otros, a que asistieran a la parroquia para conocer los trabajos pastorales y tomar lugar como miembros del consejo parroquial. Siendo evidentes las muchas necesidades de la comunidad, decidió sugerir la solución a una muy apremiante: la edificación de un nuevo templo. Él comentó a la comunidad que era muy lamentable que no se contara con un templo digno para el Señor y para continuar venerando a la Virgen de los Dolores. La gente respondió positivamente. Se organizó un grupo de aproximadamente 20 jovencitas y con muchas trabas y dificultades se pusieron a trabajar para lograr ese sueño. Una
organización de la sociedad civil internacional tuvo mucho que ver en la proyección y construcción del templo que hoy nos alberga, el kibutz, a cuyos miembros agradecemos el apoyo otorgado no solo en lo económico, sino también en lo moral y lo espiritual, pues durante su intervención en la comunidad y en las vecinas de Ameche y El Nacimiento, entre otras, florecieron grupos entre el juvenil y el de familias, que vieron fortalecida su fe. La construcción del nuevo templo se prolongó durante 2 años y 7 meses aproximadamente, y se consagró el 11 de diciembre de 1997 de mano del entonces obispo de Celaya, Monseñor Jesús Humberto Velázquez Garay. El padre Daniel estuvo a cargo de la parroquia y de la comunidad de Caleras por 9 años. En el año 2000 se comenzó a contar con el apoyo del padre Eugenio Vera Acosta, quien llegó a la parroquia a continuar con el proceso evangelizador, procurando dar una mejor atención a la comunidad. Durante el periodo que estuvo el padre Eugenio a cargo de la parroquia, se proyectó y construyó, gracias a la cooperación y apoyo de la comunidad, el campanario que hoy es parte de este templo. Al día de hoy contamos con 4 celebraciones oficiales al mes, ahora con el apoyo del padre Rafael en la parroquia y de Monseñor Benjamín Castillo en nuestra diócesis, con lo que el proceso evangelizador no ha perdido continuidad y gracias a Dios en la actualidad podemos contar con las celebraciones dominicales y todos los actos sacramentales con las que no contábamos al principio de esta historia en la comunidad. Agradezcamos al Señor por sus bendiciones, entre ellas este templo que desde hace 15 años ha sido renovado lugar de oración, consuelo y celebración de los habitantes de esta comunidad de Caleras.